Entonces, digamos, ahorita con integración por partes vamos a poder integrar unas funciones que todavía no las podemos integrar. Entonces, digamos, ya con la sustitución trigonométrica podemos integrar funciones como estas. La raíz cuadrada de a al cuadrado menos x al cuadrado, la raíz cuadrada de a al cuadrado más x al cuadrado, y x, la raíz cuadrada de x al cuadrado menos a al cuadrado. Pero todavía se desconocen cómo integrar funciones como la integral del logaritmo de x. Entonces este está bien difícil porque conocemos su derivada más no su integral. Esta otra, digamos, x por e a la x de x, conozco la derivada de esta función, conozco la integral de cada una de estas, pero no conozco cuál es la integral de esta. Digamos, x al cuadrado por seno de x, y hasta el día de hoy vamos a poder animarnos a hacer estas con seno inverso. Entonces, de todas estas desconocemos sus integrales, y el problema que tenemos acá es que si tenemos una función de esta forma, integrar estas funciones no es tan fácil como decir, solo voy a integrar la primera función y voy a multiplicar este resultado por la integral de la segunda función. Entonces esto no se va a poder hacer para integrales. Esto ni siquiera se puede hacer para derivadas. Para derivadas tenemos que utilizar la regla del producto y la diferenciación. Entonces la idea es que tenemos que pensar en una forma para integrar estas funciones, y la idea es que vamos a regresar a la regla del producto de la diferenciación para tratar de hacernos una idea cómo integrar este tipo de funciones. Entonces, regla del producto para derivadas. Entonces, cuando teníamos la regla del producto, quería encontrar la derivada de u por b prima. Entonces, digamos, ¿a qué es igual esta derivada? Derivo la primera función por b menos u por b prima. Entonces, ahorita voy a hacer algo un poco interesante. Lo que voy a hacer es que voy a reescribir esta expresión un poco. Voy a pasar este término al lado izquierdo y este al lado, este lo voy a pasar al lado izquierdo y este lo voy a dejar en el lado derecho. Pero esto es más, si es que se suman, no se restan. Estaba pensando en la regla del cociente. Entonces ahorita lo que voy a hacer es que este lo voy a dejar acá, u por b prima es igual a, pero este lo quiero pasar acá, entonces lo voy a pasar como menos b por u prima, y todo esto es igual a u por b prima. Y ahora lo que voy a hacer, va a parecer extraño esto, pero la idea es que ahora quiero integrar la regla del producto. Y ahorita solo para que miren una conexión de dónde sale esta fórmula. No va a ser necesario hacer esta derivación para la regla de integración por partes, sino solo quiero hacer todas estas conexiones. Entonces vamos a integrar la regla del producto. Entonces aquí va a ser igual la integral de la regla del producto, u por b prima por dx. Entonces todo esto es igual a la integral de esta derivada. Entonces en última instancia voy a hacer una última simplificación y nos va a quedar una fórmula bien interesante. Y luego menos la integral de b por u prima por dx. Entonces la integral y la derivada se cancelan. Entonces siempre que tengamos la integral de una función prima de x, esto va a ser igual a la función original. Entonces hago aquí mi última simplificación. Y aquí tengo b prima por dx. Y esto es igual a u por b, porque cancelo derivada integral, menos b por u prima. Y aquí sí sigo escribiendo el resto de la integral. Entonces esta fórmula que tengo acá es la que se conoce como integración por partes.
Y lo último que se hace para que esta regla se mire más bonita es expresar esto en términos de los diferenciales. Entonces aquí digo que dB es b' por dx y du es u' por dx. Entonces ya cuando hago esto, tengo mi fórmula de integración por partes, o IP mayúscula, P mayúscula. Entonces aquí tengo u por dB es igual a u por b menos b por du. Y vamos a poner este b en azul y la u en negro. Entonces ahorita vamos a tener que descifrar en qué consiste esta regla. Esta es una regla que ya la habían visto en el formulario, no la pudimos usar todavía en el parcial 2 porque no había suficiente tiempo. Pero lo que vamos a ver ahorita es la idea de este método. La idea de este método es que empezamos con una integral u por dB y luego lo que quiero hacer es simplificar esta integral a una integral que esperamos que sea más fácil. Entonces simplifíquela a una más fácil. Entonces esta integral más fácil va a tener que ser b por du. Entonces ahorita vamos a empezar a descifrar esta fórmula. Y esta fórmula tiene un montón de acrónimos simpáticos. Una forma de recordarse de esta regla es una vaca. Si aquí digamos tengo que u por db es que tengo acá una vaca menos, y esta S la podemos pensar como uno sexy va detrás de usted. Entonces ese es el acrónimo de la regla de integración por partes. Es una fórmula que tienen a su disposición, pero siempre es bueno recordarse estas fórmulas por medio de acrónimos o recursos mnemotécnicos. Entonces esta es la fórmula de integración por partes, y las de las personas que vinieron ahorita vinieron justo a tiempo porque vamos a empezar a hacer los ejercicios. Entonces aquí es donde empieza la clase. Lo que hice anteriormente solo para decirles, miren, esta fórmula tiene sentido. No fue algo que alguien se inventó, sino que utilizaron la regla del producto de las derivadas luego la integraron para encontrar esta regla. Ahora aquí con el ejemplo que vamos a empezar es prácticamente con el ejemplo clásico, que este es el ejemplo que nos va a ilustrar cómo utilizar la regla de integración por partes. Entonces la idea es que aquí pueden ver que hay un producto de dos funciones. Entonces u va a ser una función y db va a ser otra función. Y la gracia de esta regla es que hagan la conexión de lo siguiente: de db pasamos a b. Entonces para pasar de db a b lo que vamos a tener que hacer es vamos a tener que integrar db. Entonces db va a ser la función que se va a tener que integrar. Y de u, inicialmente estamos con u, pero luego terminamos con du. Entonces u va a ser la función que se va a tener que derivar. Entonces aquí tenemos dos opciones de funciones, x y e a la x. Puedo integrar e a la x o puedo derivarla. Es lo mismo con x la puedo derivar o integrar, pero ahorita la gracia es cuál selecciono para derivar y cuál selecciono para integrar. Entonces digamos, si selecciono que u es igual a x, la derivada de esta función es 1. Aquí la pueden dejar como 1 o pueden escribir el de x solo para indicar que en algún momento todavía van a tener que integrar un término. Y si esta la estoy seleccionando para derivar, entonces la otra función se va a tener que integrar. Entonces esta se deriva y esta se integra. Y ahorita parece un poco caprichoso porque estoy escogiendo esta para derivar y esta para integrar. Muchas veces uno lo hace adivinando, pero luego vamos a ver de que la idea de este método es escoger una función que tenga una derivada más fácil que la otra, y esa es la que se deriva, y luego la que se integra es la que no se va a derivar. Entonces luego esta e de x la voy a tener que integrar. Y aquí no es necesario que agregue la constante de integración, eso lo puedo agregar hasta el final del problema. Entonces aquí tengo que db es igual a e a la x por dx. Entonces, ¿cuál es la integral de e a la x? E a la x. Entonces ahorita ya tenemos la estructura del problema, pero ahora lo que vamos a tener que hacer es pegar todos estos pedazos
en la fórmula. Entonces aquí tengo x, aquí tengo e a la x por dx. Sería e a la x más c. Miremos ahorita. Se puede ser e a la x más c, pero lo que pasa es que esa constante mejor la voy a guardar hasta el final. ¿Por qué la voy a guardar hasta el final? Porque todavía tengo que hacer un paso de integración más con integración por partes. Entonces si agrego aquí un más c, voy a tener que integrar este más c y luego voy a tener aquí otro más c. Entonces voy a tener dos constantes y eso sí va a volver innecesariamente más complicado el problema. Lo bonito es que el libro de José Luis, él sí se anima a poner aquí un x más c y al final llega a la misma respuesta, pero sí se vuelve mucho más complicada el álgebra. Entonces la idea es que lo primero es que copio es u por b. Entonces u por b es igual a x por e a la x. Y luego agrego el signo menos y luego pongo la integral b por du. Entonces aquí pongo b, que en este caso es e a la x. Y luego pongo mi du, que puedo poner 1 o para no olvidarme de poner la variable integración voy a poner aquí el de x. Y entonces ahora digamos, ¿qué ventaja miran con esta nueva integral respecto a esta? Esta ya la conozco. Ya puedo integrar e a la x usando otra vez esta misma regla de integración. Entonces aquí la integral de la segunda integral es más fácil. Entonces aquí lo único que tengo que hacer es integrar ese e a la x. ¿Cuál es la integral de e a la x? E a la x. Entonces aquí tengo un signo menos, pero igual, pongo aquí el signo menos. Y aquí, Sebastián, ya que ya terminaste de integrar todo, ya se puede poner el más c. Porque si no, aquí hubieras tenido un más c y eso hubiera innecesariamente complicado este problema. Entonces, digamos, aquí ya terminamos, ya tengo la respuesta. Nos queda un poco inusual, empezamos integrando una función y ahora nos quedaron dos funciones. Pero sigamos, si en todo caso tienen dudas sobre esta respuesta, lo bonito de este problema es que aquí puedo derivar esto y comprobar que la derivada de todo esto es x por e a la x. Entonces solo para comprobación no es necesario hacerlo, pero es bonito ver cómo cabal aquí la regla del producto entra en juego. La derivada de todo esto, aquí tengo que hacer un producto. Entonces la derivada de x es 1. 1 por e a la x más x por la derivada de e a la x, que es e a la x. Y luego, aquí tengo que decir prima para decir que estoy derivando. Y luego la derivada de menos e a la x es, curiosamente, menos e a la x. Me faltó agregar la c, pero sabemos que la derivada de una constante es 0, entonces solo voy a poner aquí el más 0 para recordarnos de derivar la constante. Y lo que van a ver es que estas dos se cancelan. Entonces como estas dos se cancelan, vieron que aquí lo único que nos sobrevive es x por e a la x. Exactamente la función que estábamos tratando de integrar. No es necesaria la comprobación, pero es bien bonito para ver cómo la regla del producto entra en juego. Ahora con integración por partes hay que tener mucho cuidado. Digamos, porque el gran problema de integración por partes es que aquí dice u y de b, pero no les están diciendo del producto de funciones cuál es la función que se integra y cuál es la función que se deriva. Entonces, digamos, en algún momento a alguien de ustedes se les puede ocurrir, vamos a decir aquí la selección de u y b es crítica. Entonces, digamos, en algún momento a alguien se le puede ocurrir decir, bueno, la derivada de esta función también es sencilla, la de e a la x, es e a la x. Entonces, tranquilamente puedo proponer que u es igual a e a la x. La derivada de esta función, ¿a qué sería igual? Por dx. Este de x no es necesario que lo escriban, pero lo escribo para no olvidarme de poner el de x en esta última segunda integral. Y luego, como estoy derivando, ahora la que tengo que integrar a pura fuerza es x. Entonces, ¿cuál es la integral de x por dx? Integral, porque ahora subes. Es x a la... ¿no sería al cuadrado?
Sí, dividido 2. Bueno, copiemos aquí la fórmula tal como me la están dando, así de manera fiel y ciega. U por... ¿Sí? No ha dicho todavía cómo, si la más fácil la ponemos como U o como D. Sí, la más fácil es la que se tiene que poner como U, se tiene la más fácil de derivar. Incluso ahorita les voy a presentar otro acrónimo para integración por partes, que ese es otro que... Entonces, es U por B. En la ecuación, tengo que plantear uno que sea U. Lo derivo, saco D de U. Después el B y... Perdón, el DB va a ser el DB. El DB es el que se integra, porque de B paso a B. Pero el DB en ese caso... tiene que ser X. Y yo creo que este es derive. ¿Esta es DB o DU? Este es DB. No, el que está debajo de la U. Esto es de U, esto es de U. Esto es de U. Sí, esto es de U, no es de B. El de B es este, B. Esta letra no, esta letra es más redonda, sí. Entonces, y después el otro lo tengo que poner... Claro, porque regreso. O sea, de B regreso a B. Sí. Este otro se integra. Entonces, digamos, aquí estoy escribiendo U por B. Y la primera parte se mira, digamos, no se mira complicada, pero luego cuando voy a hacer menos B por DU, aquí va a haber un gran problema, porque B es igual a X al cuadrado partido 2, y el DU es igual a E a la X por DX. ¿Qué problema miran acá? El problema que van a ver acá es que esta función nos quedó incluso más difícil de integrar. Esta todavía no se puede integrar y es incluso más difícil que esta. Entonces, digamos, a pesar de que aquí la integración por partes es válida, no vamos a seguir esta ruta. Entonces, muchas veces si están viendo que la integral se complica, posiblemente escogieron mal la U y la B, y lo recomendable es intercambiar las funciones. De esa oportunidad. Diríamos que U sería X. Sí, U sería X y porque su derivada es 1. Entonces aquí ya te queda 1 por E a la X y esa es una derivada fácil. Entonces lo bonito es que hay un acrónimo que les está diciendo cuál es la probabilidad de funciones que vamos a derivar. Y esto nos va a ayudar un montón. Entonces el acrónimo es el siguiente, es ILATE. Posiblemente algunos en el colegio vieron esto, y es que esto es bien práctico. Entonces lo que nos está diciendo es que si tenemos un producto de funciones, la función que esté más a la izquierda es la que vamos a derivar, y la función que esté más a la derecha es la función que vamos a integrar. Entonces lo único que tengo que explicar acá es qué significa todo esto de ILATE. Entonces la I significan funciones inversas. Entonces funciones inversas como seno inverso y tangente inverso, estas son las primeras que vamos a derivar y luego vamos a integrar las otras. Luego L son funciones logarítmicas. Entonces si tenemos un logaritmo de X aquí o un logaritmo de base A, primero vamos a derivar esta función y vamos a integrar a la otra función. A significan algebraicas. Entonces algebraicas me estoy refiriendo a funciones como X, X al cuadrado, X a la N, las raíces, por ejemplo. Entonces, digamos, si tengo una interacción entre seno inverso de X y X, esta la derivo y esta la integro. Pero ahorita van a ver qué pasa. Generalmente, digamos, la mayoría de problemas de integración por partes es X por una función. Entonces, si no tomamos en cuenta inversas ni logarítmicas, lo que van a tener que hacer de cajón es derivar las potencias de X. Luego entran T, que son las trigonométricas. Entonces en este caso, si tenemos una interacción entre seno y coseno y X, primero derivo X e integro seno y coseno. Ahora, aquí estas son un poco más inusuales. Van a ver que ya problemas que involucren tangente o secante ya son problemas muy complicados de integración por partes. Y luego lo último es esta E, son funciones exponenciales.
Entonces ya por lo menos aquí de regla de cajón nos queda que si tengo que integrar e a la x por cualquiera de estas dos funciones, el e a la x siempre va a ser una función que voy a integrar y la que la esté acompañando la derivo. Entonces ya vieron aquí qué sucede, ya tenemos ahí un recurso mnemotécnico bien bonito. Y entonces vamos a continuar con esto. Yo creo que ya para el jueves les voy a traer un documento con los ejercicios que resolvimos de integración por partes. Entonces ahorita lo que vamos a hacer es que la integración por partes, voy a poner aquí integración por partes y luego el acrónimo. Entonces van a ver que todo esto lo voy a reemplazar por I mayúscula, P mayúscula, P mayúscula. Se puede utilizar para integrar funciones como logaritmo y tangente inverso. Yo creo que puse seno inverso. Bueno, pongamos tangente inverso. O esto puede parecer muy raro porque les está diciendo que integración por partes se utiliza para un producto de funciones. Pero lo que va a pasar en este caso es que lo que vamos a decir es que este no es el documento correcto, este es el documento en las notas de José Luis. Es uno más bonito acá. Sí ve. Aquí ya tengo este documento, pero este todavía lo estoy revisando en edición y todo. Si es que lo que pasa es que si solo tenemos una función, lo bonito es que de cajón vamos a derivar esta función. Entonces cuando nos pasa esto, entonces aquí en este caso u es igual a la función que está sola. Entonces vamos a ver cómo se aplica esto para los siguientes dos ejercicios. La integral de logaritmo de x y la integral de seno inverso. Entonces la integral de logaritmo de x por dx tenemos lo siguiente. Entonces digamos, aquí en cierta forma lo tenemos fácil porque digamos, aquí no puedo escoger cómo se ve el logaritmo porque no sé cuál es la integral del logaritmo. E incluso si queremos usar aquí la técnica dilate, la probabilidad está en lo siguiente. Tengo un logaritmo contra una función algebraica que en este caso es la función 1. Entonces si tenemos esta función 1, lo que va a pasar es que voy a derivar logaritmo de x y voy a integrar la función 1. Entonces en este caso mi u no me queda de otra que tener logaritmo de x. Y luego mi du va a ser la derivada del logaritmo. Desconozco su integral, pero conozco su integral. ¿Cuál es la derivada del logaritmo de x? Sí, 1 partido x. Y luego digamos, y por eso es que varias veces este db se incluye también el de x. Aquí no tenemos una función, pero recuérdense que 1 por logaritmo es igual a logaritmo. Esto está muy redundante, pero esto es algo muy común en integración por partes. Entonces, ¿cuál es la integral de 1? X. Y ahí te van a ver qué va a pasar de bonito. Este b y este de u se van a cancelar, entonces ya nos va a quedar una integral mucho más fácil. De algo que era imposible de hacer, ahora algo que sí se va a poder hacer. Entonces, u de b. No es necesario que escriban esto. Si no quieren que escriba esto, no lo escribo. Puedo escribir solo el resultado. U por b. Hay veces que si digamos tienen un x y un logaritmo de x, lo más cómodo es escribir el x enfrente del logaritmo para no confundir con un logaritmo de x al cuadrado. Entonces muchas veces esta fórmula cambia un poco. Puede ser u por b o b por u, no importa. Menos b por du. Ya vieron que ocurre de bonito. Tenemos algo inicialmente feo, pero aquí es igual a x partido x, 1. Obviamente esta función no se va a poder integrar en 0, pero igual el logaritmo se define en 0. Entonces tengo x por logaritmo de x menos de x, o si quieren ponen el 1. Y luego aquí es igual a esta integral. X. Entonces tengo x logaritmo de x menos x
más c. Entonces vieron qué bonito, ya tengo la integral del logaritmo. Entonces aquí lo único difícil es seguir este recurso mnemotécnico. Ah, porque digamos la fórmula de integración por partes es u por b menos b por du. Entonces aquí tengo que copiar íntegro el b, y como el du tiene el 1 partido x, entonces esa es la gran trampa del logaritmo, y por eso es que el logaritmo casi que es de las funciones que siempre se deriva, porque a la hora de derivarla se vuelve 1 partido x, y ese 1 partido x nos permite simplificar la integral de manera increíble. Entonces ahora ya puedo hacer este tipo de problemas. Puedo igual, digamos, derivar esta función con regla del producto para comprobar que todo esto me da logaritmo. Pero igual ya pueden ver, una de las derivadas va a ser x por 1 partido x1, se va a cancelar con este menos 1. Ahora viene este problema que ni siquiera está en el libro de José Luis, pero lo quise poner porque este es bien bonito. Y como ya tenemos esta fórmula en la tabla, la derivada de seno inverso, aprovechémosla. Y este es un problema difícil, pero van a ver que incluso con integración por partes se va sin ningún problema. Entonces digamos aquí cuál sería nuestra u. Ajá, seno inverso, sí, porque no hay otra función. Y dejar es de x, es o 1. O sea, podrías poner así, digamos, esto está correcto. Entonces, cuando estemos integrando estas funciones solas, lo que vamos a integrar es 1. Y ahorita van a decir, pero ¿qué tanto vamos a ganar con esta integral? Porque eso se mira bien difícil. Pero digamos, esta función tiene una derivada bien bonita. Y es una derivada que tienen en el formulario y que en algún momento utilizaron en el examen para integrar ahí algunas funciones que les dio seno inverso. Entonces, digamos, la derivada de seno inverso es 1 partido la raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado por dx. Ah, pero este sí es de u, este no es de b. Entonces aquí tengo de u, y para cambiar los colores voy a poner los b's con rojos. db. ¿Y cuál es la integral de 1? X. Entonces continuemos con este problema y apliquemos de manera ciega esta fórmula. U por b, x por seno inverso de x. Se mira fea esta función, pero quiera que no, ahí se está integrando sin ningún problema. Menos b x por du. Y puede parecer esto complicado, pero ahorita ya tenemos una gran ventaja. Y esta, digamos, pueden integrarla por sustitución trigonométrica, pero hay una forma más abreviada. Digamos, ¿qué otra forma miran para integrar esta función? Adentro de la raíz hay una función elevada al cuadrado. Si derivan esta función elevada al cuadrado, nos va a quedar 2 por x, y afortunadamente aquí tengo una x. Entonces yo creo que sí vamos a poder utilizar aquí una sustitución. Entonces, como les decía, este es un problema complicado porque involucra sustitución e integración por partes. Pero entonces ahorita lo que vamos a hacer es integrar esta función. Entonces digamos aquí a qué es igual mi u. 1 menos x al cuadrado, lo que está dentro de esa raíz. Mi du a qué sería igual. Tengo que derivar esta función. Ajá. Menos 2x por dx. Ah, entonces vieron a qué es igual x por dx. X por dx es igual a menos 1 medio partido de u. Entonces aplico estas sustituciones así fielmente de manera ciega. Menos 1 medio. Y luego aquí tengo 1 partido la raíz cuadrada de u por du. Y solo me falta integrar esta función. Pero ¿cuál es la mejor forma de integrar esta función?
escribiendo esto como una potencia en el numerador. Entonces aquí tengo u a la 1 medio. En el numerador esta sería un u a la menos 1 medio. Y ya solo tengo que integrar u a la menos 1 medio. Le subo 1 a la potencia y divido por esa nueva potencia. Entonces, ¿cuál es la integral de u a la menos 1 medio? U a la 1 medio dividido 2. Yo creo que es por 2. Solo porque es 1 medio dividido 1 medio. Pero igual, digamos, todo eso está bien. Entonces ya esta integral es igual a menos 1 medio u a la 1 medio dividido 1 medio, pero mejor pongamos aquí por 2 para no tener que hacer ese sándwich. Entonces aquí tengo menos 1 por 2 u a la 1 medio más c, y lo que va a pasar ahorita es que estos dos se van a cancelar y lo único que tengo que hacer es tengo que sustituir u por la función original en x. Entonces u es originalmente igual a 1 menos x al cuadrado. Entonces todo esto es menos 1 menos x al cuadrado a la 1 medio más c. Pero ahí está cuál es la respuesta final para la integral de esta función. Tengo que copiar otra vez toda esta integral. Ya tengo aquí, copio la parte que está integrada. X por seno inverso de x menos esta integral. Pero como ya encontré esta integral y aquí por pura coincidencia tengo un signo menos, los signos menos se van. Lo pueden escribir como potencia de 1 medio o lo pueden escribir como una raíz. Yo creo que como una raíz se mira más bonito. Y aquí ya encontramos otra integral. Entonces parecía un problema difícil, pero los únicos pasos críticos eran la derivada de seno inverso, es esa 1 partido raíz cuadrada de 1 menos x al cuadrado, y luego no desalentarse con esta integral, que puede parecer intimidante, pero esa es una simple sustitución. Sí, porque ahorita digamos ya tienen memorizada la sustitución trigonométrica. Esta también la podían haber hecho con sustitución trigonométrica, pero sí se hubieran tardado mucho más. Entonces, muchos de estos problemas ya no van a involucrar sustitución trigonométrica, solo sustitución e integración por partes. Entonces vamos a continuar con más de estos ejemplos. Entonces aquí sí tengo un ejemplo en cierta forma más propio para integración por partes. 6 por x al cuadrado por el logaritmo de x por dx. Entonces digamos en este cuál función derivo y cuál función integro. ¿Esa se deriva o se integra? Todavía nos falta fracciones parciales el jueves, pero fracciones parciales es bien repetitivo. Sería logaritmo de x. Sí, ajá. Sí, porque la derivada del logaritmo. Ajá. Y esta es la que integro. ¿En eso es lo que sirve el acrónimo? Sí, el acrónimo, el ILATE, sí, porque el ILATE lo que nos está diciendo es que bueno, aquí tengo una logarítmica y aquí tengo una algebraica. Entonces la que voy a tener que derivar es el logaritmo y la que voy a tener que integrar es la algebraica. Y aparte, digamos, aunque quisiera integrar logaritmo uno no se sabe mucho esa integral. ¿Sí? ¿Qué pasó, Sebastián? ¿Qué era lo que había dicho de esa? Del ILATE. Ajá. Que digamos las funciones que están más a la izquierda son las que se derivan y las que están más a la derecha son las que se integran. Entonces, digamos, como la logarítmica viene antes que la algebraica, tengo que derivar el logaritmo y tengo que integrar ¿Y la i qué es? La i es de inversas, funciones inversas. Entonces en el problema anterior, por eso es que tuvimos que derivar seno. ¿La e trigonométrica? T es trigonométrica, sí. ¿La e? Exponencial. Las exponenciales prácticamente no las vamos a derivar nunca, esas solo las vamos a integrar e integrar. Entonces digamos, ahorita no hice gran cambio, ahorita solo puse el problema de una forma que
me va a permitir organizarlo bien bonito. No es necesario que hagan esto, pero lo bonito es que aquí identifiqué cuál es u y cuál es db. Entonces, si u es igual al logaritmo de x, la derivada de esta función es igual a dx dividido x. Luego la función que integro es este 6 por x al cuadrado por dx, y toda esta integral solo elevo la potencia en 1 y divido por la nueva potencia. Entonces, ¿cuál sería la integral de 6x al cuadrado? 2x al cubo. Sí, 2x al cubo, porque la potencia sube en 2. Entonces ya solo uno de los pedazos, u por b menos b de u. U por b menos b de u. Y esta es una fórmula que vieron ya incluso en su formulario, ya la tenían a su disposición. Aunque si se recuerdan, con una vaca menos sexy va detrás de usted, no tienen necesidad de ver el formulario. Y también hay una que se llama todas las señoritas toman café, que eso es para recordar cuándo seno y coseno, en qué partes son positivas y negativas. Pero yo creo que con esa sí no vamos a tener que lidiar. Con todas las señoritas toman café. Entonces aquí lo que vamos a hacer es u por b, 2x al cubo por logaritmo de x, b por u, menos b de u. Y ahorita otra vez van a ver que todo siempre como que casa muy bien. Y eso es lo bonito de integración por partes. Si se sigue bien la estrategia del ILATE, entonces no va a haber ningún problema con integrar estas funciones. Lo único es que la segunda integral siempre posiblemente vamos a tener que hacer alguna simplificación o recordar alguna de las reglas básicas. Entonces esta función como está ahorita está un poco difícil de integrar. Pero ¿qué puedo hacer ahorita que es ventajoso? Puedo dividir el x al cubo con el x. 2x al cubo por logaritmo de x menos la integral de 2 por x al cuadrado por dx. Y ahora ya tengo la integral de una función conocida. Y otra vez vuelvo a integrar como que una función cuadrática. Cuando derivamos es que agregamos el dx. Sí. Y cuando integramos es el más c, digamos. Ajá, el más c. Incluso digamos que esta regla no es necesario que escriban esto de acá. Lo único es que cuando ustedes terminen de escribir bien la regla, así a esta integral pónganle su dx para recordarse de que tienen que integrar esta función. Entonces ya digamos lo que hacemos aquí en el último paso es 2x al cubo por logaritmo de x menos 2 tercios por x al cubo más c. Y esto es todo con esta integral. Aquí ya terminamos de integrar esta función lo más que se puede. Ahora, como esta técnica de integración pueden ver que facilita el problema, los problemas, las reglas que son usualmente poderosas se me empiezan a usar para problemas más complicados. Entonces ahorita vamos a hacer los problemas que van a ser los más complicados para integración por partes, y que son los problemas que involucran integrar, digamos, realizar la integración por partes dos veces. Entonces estos son los realmente interesantes. En algunos problemas es necesario realizar integración por partes más de una vez. Ahora yo creo que en estos también se pueden hacer trampa. Hay un método tabular bien bonito para no tener que andar escribiendo todas estas fórmulas. Posiblemente con estas sí nos vamos a ir con el método tabular. Que esos incluso ni siquiera están en los libros de cálculo, solo están ahí en unas notas, unos recursos que aparecen por internet. Entonces, esta ya va a estar más larga. Pero igual, digamos, si seguimos el acrónimo, lo que va a pasar ahora es que ¿cuál derivo y cuál integro? ¿Derivo x al cuadrado o derivo coseno de x? X al cuadrado. Sí, porque esta a viene antes que la t de trigonométricas. Entonces esta función se va a derivar y esta otra se va a integrar.
Entonces empecemos acá. Entonces vamos a decir que u es igual a x al cuadrado. Y, ajá. Y ahorita lo voy a escribir un poco diferente a como lo he estado escribiendo para ver si prefieren de esta forma. db es igual a coseno de x. Y luego aquí es igual b. ¿Cuál es el integral? Seno. Y yo creo que solo seno, porque la derivada de seno es coseno. Entonces, ya teniendo este recurso mnemotécnico, lo que vamos a decir es que x al cuadrado por coseno de x es igual a u por b, x al cuadrado por seno de x menos b de u. Entonces ya vieron, aquí lo único que tengo que agregar es el dx. Entonces no sé si les gusta la regla más de esta forma o cuando estoy poniendo ahí los dx. El dx es un poco más correcto, pero si les molesta un poco lo pueden escribir así. Lo único es que recuérdense que tienen que agregar aquí un dx cuando estén integrando. Y ahorita hay malas noticias. Pensábamos de que podíamos ya integrar, pero esta todavía no la puedo integrar, entonces me tengo que deshacer todavía de esa x. Entonces ahora lo que voy a tener que hacer es hacer integración por partes otra vez. Entonces, ¿qué vamos a hacer acá? Vamos a integrar esta función y luego el resultado que me salga lo voy a restar porque es menos el valor de esta integral. Entonces aquí afortunadamente, si ya escogimos que tuvimos que derivar x al cuadrado, ahora ¿cuál va a ser la función que vamos a derivar? ¿Seno o 2 por x? Es 2 por x. Sí, 2 por x. ¿Integro seno de x? Sí, el seno de x. Y esto yo creo que, bueno, pongamos estos en rojo para que se distingan con las b's. Entonces aquí tengo u. Sí, ahora ya se borró este. 2 por x. Entonces ahora integro seno. Yo creo que aquí sí vamos a tener un signo negativo. Entonces la integral de seno aquí es igual. Es un coseno, pero lo que pasa es que como la derivada de coseno es menos seno, voy a tener que agregar aquí un signo negativo. Entonces otra vez armamos nuestro rompecabezas, u por b menos 2x por coseno de x menos b por du. Pero aquí tengamos cuidado, porque aquí voy a tener un signo negativo. Entonces, ¿qué va a pasar ahora? Saco esta constante, menos 2x por coseno de x más 2 por coseno de x de x. Y ahora tengo que recordarme a que es igual la integral de coseno. Yo creo que es seno, porque la derivada de seno es coseno. Eso es lo único molesto de estas funciones trigonométricas. Tienen sus integrales con los signos contrarios a las derivadas. Entonces ya finalmente cuando termino de integrar todo, ya puedo agregar mi constante de integración. El único paso que tengo que sortear acá es que esta no es la respuesta, esto es parte de la respuesta. Entonces voy a tener que agregar este pedazo menos este pedazo. Entonces si juntamos las dos partes, entonces vamos a tener que la integral de x al cuadrado coseno de x por dx es igual a x al cuadrado por seno de x. Esta se puede escribir de varias formas, pero ahorita voy a ir quitando estos signos. Más 2x por coseno de x, y este va a tener ahora un signo menos. Entonces, este pueden ver que es un problema sumamente largo y un poco, ¿cómo podría decir?, enredado por el hecho de andar haciendo dos integraciones por partes. Entonces, digamos, afortunadamente, esta integración por partes, digamos, las múltiples integraciones de por partes se pueden resumir por el siguiente método de una tabla. Entonces, las integraciones por partes múltiples
se pueden simplificar utilizando este método tabular. Y esto es bien bonito. Ahorita van a ver por qué. Por aquí parece que lo que estamos haciendo, siempre estamos multiplicando funciones de maneras cruzadas, la u con la b y la b con la de u. Entonces la idea con este método es que, digamos, primero con el hilate escribo la función que voy a derivar. Entonces ahí lo que estamos tratando de hacer es este integral, pero de manera más rápida y sin escribir tanta notación. Entonces, digamos, la que dijimos que era la función que íbamos a derivar es x al cuadrado. Y la función que vamos a integrar es coseno de x. Y ahora aquí vamos a tener unas flechas que nos van a ir indicando el orden de integración. Entonces luego lo que tengo que hacer es que tengo que llenar esta tabla. ¿Cuál es la derivada de x al cuadrado? 2 por x. ¿Cuál es la derivada de 2 por x? 2. ¿Y cuál es la derivada de 2? Es 0. Este 0 no nos va a servir mucho en este problema, pero por lo menos nos va a decir cuándo tenemos que parar. Ahora lo que hacemos es que escribimos todas las integrales de coseno, luego la integral de esta función, la integral de esta función y la integral de esta función. Entonces digamos, ¿cuál es la integral de coseno? Es seno. ¿Cuál es la integral de seno? Menos coseno de x. Y la integral de menos coseno de x es menos seno de x. Y ahora esto, ahorita hay que entender la tabla, pero aquí como que pueden ver como que tengo aquí en mi primer término, aquí tengo mi segundo y aquí tengo mi tercero. Entonces en un último paso lo que vamos a hacer es que vamos a multiplicar con diagonales. A estas las multiplico entre sí y les pongo el signo más. Entonces voy a decir que toda esta integral es x al cuadrado por seno de x. Luego multiplico esta de arriba con esta que está en la diagonal opuesta. Solo que aquí, digamos, este signo de la diagonal va cambiando. ¿Y por qué va cambiando este signo? Porque esta fórmula de integración por partes, ahí tiene siempre un signo menos que va a ir alternando. Entonces multiplico este por este. 2x por coseno de x es 2x por coseno de x. Y luego en el último paso vuelvo a multiplicar estas, pero regreso al signo más. Entonces 2 por menos seno me queda igual a menos 2 por seno de x. Y esto es igual a más c. Entonces como pueden ver esta tabla, digamos, hay que acostumbrarse a ella. Hay que ver cómo armarla y toda. Pero lo que me gusta es que esta tabla incluso hasta se puede usar para los primeros casos que habíamos visto, que x por e a la x al cuadrado por logaritmo de x. Entonces nos queda bien rápido esta fórmula y como pueden ver, esto es mucho más abreviado que hacer todo esto. Y esto lo bonito es que hasta en algún momento podemos encontrar la integral de x a la 4 por coseno de x. La tabla va a ser un poco larga, pero en realidad solo le voy a tener que agregar 2 líneas. Pero si queremos hacer esto con integración por partes, voy a tener que hacer 4 integraciones por partes y mantener cuentas de todas esos pasos. El problema sí fácil nos va a tomar como 2 páginas. Entonces ahorita lo que vamos a hacer un problema como estos, pero con el método tabular. Y este es un problema difícil, pero van a ver que con esa tabla se va relativamente rápido. Y esto les voy a compartir un documento porque es bien bonito este método. Entonces aquí lo único que tenemos que tener acá es el sentido de anticipación de que cuál derivo y cuál integro. Entonces aquí estas dos funciones son algebraicas, pero la que obviamente es más fácil de derivar es x al cuadrado, y mejor aún, sabemos que si continúo derivando x al cuadrado, eventualmente esta se va a hacer 0. Entonces aquí lo que vamos a hacer es que voy a seleccionar esta para integrar el x al cuadrado. Entonces derivo x al cuadrado
y lo voy a derivar de esta forma. X. ¿Se puede ver cuál está más a la izquierda? Aquí no se puede ver porque las dos son algebraicas. Aquí, en todo caso, si hay empate, entonces uno selecciona la que tiene la derivada más fácil. Esta, por el hecho de estar en el denominador, su derivada se va con regla del cociente. Entonces eso no suena muy amigable que digamos. Entonces lo bonito es que, y aparte con esta sí puedo hacer x al cuadrado, 2x, 2 y 0. Y luego la función que voy a integrar es esta, 1 partido. Pero esta la voy a tener que escribir de otra forma. 4 más x a la menos 1 medio. Y este es otro problema complicado. Y digamos aquí la solución de esta la tengo, digamos, realizando las dos integraciones por partes. Y van a ver que con el tabular es un poco difícil llenar esta columna de las integrales de esta función. Pero luego de que hacemos eso, ya terminamos el problema. Entonces, ¿cuál es la integral de 4 más x a la menos 1 medio? Tengo que subir la potencia en 1. Y divido por la nueva potencia. Pero la nueva potencia tiene un 2. Luego, ¿cuál es la integral de esta función? Otra vez sube la potencia en 1, 3 medios. Pero ahora tengo que multiplicar por el recíproco de esta potencia. Entonces esto es 2 tercios. Entonces tengo 4 tercios. ¿Y por qué voy a hacer una integral más? Porque como aquí tengo un 0, la idea es escribir esta última integral para terminar mi última integración por partes. 4 más x. ¿Sí? Ahí una vez ya lo estoy multiplicando. Y sí, ya lo estoy multiplicando, pero no hay necesidad de multiplicar. Puedo dejar esto como... ¿No sería en la parte...? Ajá. No puedo ver. Un medio. No es un medio porque se divide por la nueva potencia. X relevo a la 1, por ejemplo, el que está a la par de 2x. Ajá. Es que este es 1 partido 1 medio. Y 1 partido 1 medio es 2. Sí, hay que recordarse de eso. Entonces, aquí créanlo, no, el problema ya está terminado, porque luego lo que hago es esta multiplicación cruzada. Pues porque está en el denominador. Entonces aquí tengo más. Entonces multiplico estos dos términos. Entonces esta integral es igual a 2 x al cuadrado por 4 más x a la 1 medio. Y ya terminé. Luego me voy con esta, pero esta la multiplico con la de abajo, pero teniendo un signo negativo, por ese menos b de u. Entonces aquí tengo 2 por 2 por 2, tengo un 8, tengo un montón de constantes con las cuales lidiar. Y ya luego en el último paso multiplico este 2 por este de acá. Y aquí otra vez regreso a los signos positivos. 2 por 4, 8, por 2, 16, 16 dividido 15. Y aquí me faltó una x, ¿ve? Tengo que poner menos 8 tercios por x. Estas x es. Aunque aumente, aunque empieza a ser el exponente positivo del paréntesis, siempre el que va a pasar a dividir en la integral va a ser como si fuera el negativo. Sí, es como el negativo. Y entonces, aquí ya tenemos integrado este problema. Y yo hubiera bajado más para que se mire. Entonces, este es un problema difícil. Y vieron aquí, nos salió la solución relativamente rápido. Y sin mantener, digamos, toda la disciplina de los signos de integración, el u de b, otro u, otro de b. Y a pesar de que esta función se va complicando, pues ahí solo uno tiene que mantener la contabilidad de las constantes. Entonces, si no utilizamos el método tabular, la única opción que nos queda es esta. Y esto, digamos, sí ya requiere un poco más de contabilidad y todo. Entonces, digamos, vamos a continuar con unos cuantos problemas más. No sé si les gustó este método de la tablita. Bueno, incluso aquí vamos a poner otro que... Este es uno bien bonito hacerlo con la tablita. Es largo, pero... ¿por qué no hagámoslo? X a la cuarta por e a la x. Entonces, ¿cuál creen que derivamos y cuál creen que integramos? Sí.
x a la cuarta, 4 por x al cubo, 12 por x al cuadrado. ¿Cuántas veces derivo? Hasta que llegue a 0. 24 por x, 24 y 0. Y luego la que vamos a integrar es c a la x. Y lo que me encanta de a la x es que la integral siempre es la misma. Entonces, ¿a qué es igual la integral de esta función? X a la cuarta por e a la x menos 4x al cubo por e a la x. Y este es un problema duro, pero con la tablita se vuelve sumamente accesible. Más 12 por x al cuadrado. Y los signos se van alternando. Sí, los signos se van alternando. Ahora hay problemas donde parece que no se alternan los signos porque la integral empieza a tener signos negativos o la derivada. Pues como era el caso del menos seno. Ah, sí, ese menos seno, sí, hay. Sería en un caso que le tocara el negativo, pero el menos seno lo hace positivo. Ajá, sí. Sí, si uno hace bien la tablita, nos lo deja bien especificado, sí, le da bien la contabilidad. Sí. Y digamos, aquí ya terminamos. Y bonito problema. Y lo bonito es que revisar este trabajo y ilustrar esto es mucho más bonito que andar haciendo 4 integraciones por partes. Porque el problema de hacer 4 integraciones por partes, uno en algún momento va a tener que enumerar ecuaciones y vas a tener que decir, sustituye a la 1 en la 2, la 2 en la 3, la 3 en la 4, no terminamos nunca. Entonces, de estos temas prácticamente vamos a seguir haciendo los ejercicios similares a estos, pero lo que pasa es que ahora, en algún momento puede que tengamos que evaluar integración por partes con integrales definidas. Y esto cobra más importancia en el tema de estadística. Porque lo bonito del tema de estadística es que si en algún momento uno quiere encontrar la media de una distribución, esa se encuentra con integración por partes. Entonces lo bonito de esta regla de integración por partes es que aunque tengan una integral definida, igual hacen lo mismo. Una vaca menos sexy va detrás de usted. Lo único que tenemos que hacer es agregarle los límites. ¿Cómo? Una menos sexy. Sexy es solo porque este es un símbolo que es una sigma elongada. Una vaca menos sexy va detrás de usted. Ajá. Y eso lo aprendí este semestre. Antes yo me estaba utilizando otro acrónimo más menos intuitivo. Entonces lo único que le vamos a tener que hacer a la fórmula de integración por partes es agregarle los límites de integración. Entonces aquí digamos tenemos 2 ejercicios más. Yo creo que aquí sí, lástima, yo creo que no vamos a poder usar la tablita en este. Y ahorita van a ver por qué. Porque usualmente la que derivamos son los polinomios, pero si tenemos una función trigonométrica inversa o un logaritmo, se nos acaban los buenos días. Entonces digamos aquí tenemos este problema. Y este es otro problema un poco difícil. Y aquí tenemos 2 opciones. Las 2 opciones es: podemos utilizar esa fórmula de integración por partes para integrales definidas, o podemos momentáneamente olvidarnos de los límites, resolvemos la integral de esta función y luego ya al final evaluamos la integral definida. Entonces digamos, ¿cuál es la forma que preferirían? ¿Integrar primero y después evaluar, o tratar de hacer esto al mismo tiempo? Entonces integremos de primero. Entonces este por el momento lo vamos a dejar pendiente. Y aquí hay un poco de malas noticias. Logaritmo de x a la 9 por x a la 1 medio.
Y aquí sí no vamos a poder usar mucho la tablita. ¿Por qué? Aquí, ¿cuál es la que integro y cuál es la que derivo? No, derivamos logaritmo. Sí, derivamos el logaritmo. Pero lo bueno es que esta vez van a ver que solo... pero borremos estos límites, porque dijimos que solíamos hacerla indefinida. Entonces, u es igual al logaritmo de x a la 9. Esta se puede derivar de dos formas. O bajamos el 9 o utilizamos la regla de la cadena tal como está en este problema. Entonces, digamos, la derivada de esta función es 1 partido x a la 9, pero luego tengo que encontrar la derivada de x a la 9. Entonces esto es 9 por x a la 8. Pero todo esto aquí es igual para no tener que andar lidiando con todas esas constantes. 9 por dx dividido x. Entonces esta es la única complicación de este problema. Luego tengo que integrar ese x a la 1 medio. Y este es un problema, no es difícil, pero requiere mucha contabilidad de fracciones. Ajá, sí, es un poco tediosa. Entonces, digamos, ¿cuál es la integral de x a la 1 medio? X a la 3 medios, porque tengo que subir la potencia en 1, pero divido por la nueva potencia. Bueno, creo que ahorita... Después de esto voy a tener que terminar la clase, solo me va a quedar pendiente un problema, pero ya vamos a poder usar. Igual ya solo quedan como 5 minutos, entonces hagamos u por b, pero creo que esto lo voy a hacer abajo. Entonces u por b queda 2 es igual a 2 tercios x a la 3 medios por logaritmo de x a la 9 menos b por du. Aquí sí tenemos unas constantes un poco molestas. 9 por 2, 18 dividido 3 x a la 3 medios dividido x por dx. Entonces ya casi lo tenemos integrado, pero aquí voy a tener que hacer una simplificación. Y bueno, incluso aquí vamos a hacer otra cosa. Ese logaritmo de x a la 9 no me gusta mucho. Voy a decir que esto es igual a 9 por logaritmo de x. 18 tercios x a la 3 medios por logaritmo de x. Y toda esta integral, ¿cómo se simplifica? 18 dividido 3 es 6. Y estas dos potencias se pueden cancelar. Entonces aquí tengo x a la 1 medio por dx. Entonces luego lo que vamos a hacer es que solo tengo que integrar este x a la 1 medio. Pero 18 tercios x a la 3 medios también es 6. Sí, bueno, cancelémoslo ya. Ok, mejor. Entonces ya solo nos falta bueno, ya vamos a tener la indefinida, pero para la definida vamos a tener que meter límites. 6x a la 3 medios logaritmo de x menos 6 por x a la 3 medios por 2 tercios. Entonces ahí dejémoslo así, después lo podemos simplificar a 4. Agregamos el más c. Y ahora lo único que nos queda pendiente acá es evaluar esa integral definida. Entonces todo esto va a ser igual a 6 por x a la 3 medios por logaritmo de x menos 4 por x a la 3 medios. Y solo recuérdense que con la definida no es necesario incluir la constante, porque se evalúa una vez, les queda c, y con el límite inferior les queda menos c. Entonces la constante siempre se cancela para la integral definida. Entonces ya aquí lo que hacemos en el último paso es meter numeritos. 6 e a la 3 medios por logaritmo de e menos 4 por e a la 3 medios menos paréntesis 6 por 1 logaritmo de 1. Pero continuemos aquí este paréntesis. Y luego tengo acá menos 4 por 1. Aquí, ¿por qué simplifiqué un montón esta parte? Porque 1 a la 3 medios es igual a 1. Y eso lo pueden evaluar en la calculadora, pero aquí lo bonito es
recordarse las propiedades de logaritmos. Logaritmo de 1 es 0 porque e a la 0 es 1. Y como e a la 1 es 1, o el logaritmo y la función exponencial se cancelan, todo esto nos queda igual a 1. Entonces, toda esta respuesta, yo creo que vamos a poner este menos 6 acá para que tengamos suficiente espacio para escribir la respuesta de este problema. Ahí estamos. Uy. Hay veces que el borrador. Entonces aquí lo que tenemos es que todo esto es igual a 6. E a la 3 medios menos 4 por e a la 3 medios más 4. Y la respuesta la pueden dejar así. Hay una pequeña simplificación más sumando estas dos funciones exponenciales que tienen la misma base. Pero aquí no ganamos mucho. Entonces, solo me quedó pendiente un problema más, pero yo creo que ahorita voy a aprovechar estos 5 minutos para que Lorena les entregue sus exámenes. Ese es otro problema más, lo voy a dejar ahí entre los problemas resueltos. Es bastante similar al... sí. Quisiera felicitarlos porque la mayoría es muy bien, o se levantaron los que son importantes. Sigan así, ¿sí? Y les recomiendo en serio que practiquen. Cristian y yo tratamos de darles todos los materiales que puedan para que ustedes queden sin ninguna duda. Entonces, de veras, los felicito por los que les fue mejor que no los sacan. Solo jugar partidos. José Adrián Gómez. María José Solís. Aquí ya terminamos. ¿Solo guardo yo? Sí, si quieren, como Sí. ¿Cuánto vale el parcial? Pensé que 18 puntos, pero parece que está en 20. Pero ahí voy a consultar con ustedes si tienen final de 20 o final de 30. 95% de zona. Ya para varios de ustedes, si sacan 75 en el tercer parcial, ya se exoneran. Ahí ya cuando se tabulen los laboratorios voy a agregar pues, 2 columnas. Pues la nota que necesitan para ganar el punto en los parciales y luego la nota que necesitan en el tercer parcial para exonerarse. Yo creo que está bien, así que ahorita por el momento así. Es que yo creo que los 3 parciales van en 50 puntos para final de 30, pero tranquilamente se puede hacer final de 20 puntos y vamos a tener el tercer parcial. Y eso no cambia mucho.